¿Cómo evitar la aparición del cáncer? Es una pregunta extremadamente importante que nos concierne a todos y verán por qué es muy importante y de gran relevancia. La lista de enfermedades crónicas por mortalidad muestra que los cánceres son la primera causa de mortalidad en nuestros países occidentales y especialmente en Francia, seguidos de cerca por las enfermedades cardiovasculares. El cáncer es un verdadero flagelo, ya que es una amenaza verdaderamente real que afecta a 1 de cada 3 personas. Y además es una tragedia humana. Si repasamos un poco el catálogo de miedos, el miedo a un ataque terrorista es realmente mínimo, pero el miedo a ser afectado por el cáncer es 1 persona de cada 3. El miedo a morir a causa del cáncer y el tabaquismo afecta a 1 de cada 2 personas, mientras que el miedo a un accidente de avión afecta a 1 de cada 3 millones. Finalmente, relativicemos un poco los miedos que son creados por los medios de comunicación, por las élites, que nos hacen temer cosas como un ataque terrorista, un ataque viral, etc. Esto afecta a aproximadamente 1 de cada 2 a 3 millones de personas, este miedo y este riesgo estadístico, mientras que el miedo al cáncer y el miedo a morir de cáncer afecta a 1 de cada 3 personas o incluso a 1 de cada 2. Entonces es una verdadera plaga este cáncer y la mejor estrategia es evitar la aparición del cáncer, de la enfermedad, y eso es la prevención primaria. En Francia, entre 1980 y 2005, la incidencia de los cánceres se ha más que duplicado. El cáncer se ha convertido, por delante de las enfermedades cardiovasculares, en la primera causa de mortalidad. Algunos piensan que el aumento de los cánceres se debe al aumento de la esperanza de vida. Pero no, porque la frecuencia del cáncer se ha multiplicado por 4 en aproximadamente 10 años en mujeres de 35 a 45 años, mucho antes de la esperanza de vida de las mujeres, que es de 85. Entonces, vemos que esta incidencia de cánceres aumenta en Francia, afecta a mujeres cada vez más jóvenes, y especialmente en Europa y en EUU, es donde hay la tasa más alta de cáncer, 300 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Asia la tasa de cáncer es 3 veces inferior a la nuestra, 100 casos por cada 100.000 habitantes. En este mapa mundial vemos en violeta donde los cánceres son más importantes y se puede ver que esto agrupa más o menos al mundo occidental, Canadá y los Estados Unidos en el continente americano y toda Europa en el continente europeo, excepto Rusia, y en el Pacífico el continente australiano. Y vemos que donde la incidencia es más baja está en gris, en el centro de África, en India y en Bolivia, en América Latina, que corresponden a los países más pobres del planeta. Entonces, el cáncer es una enfermedad de civilización de países ricos que en mayor o menor medida no afecta a los países pobres. La incidencia de los cánceres más frecuentes en Occidente son los cánceres de pulmón en ambos sexos, pulmón primero, colon, mama y próstata. En Asia los cánceres son diferentes, son más los cánceres de estómago, esófago e hígado. En los hombres en Occidente el primer cáncer es el de próstata, mientras que en las mujeres es el cáncer de mama. Seguido en los hombres por el cáncer de pulmón y el cáncer de colon, y en las mujeres por el cáncer de colon y el cáncer de pulmón. Pero la incidencia del cáncer de pulmón en las mujeres está aumentando porque más mujeres fuman. Creo que la incidencia del cáncer de pulmón en las mujeres igualará la incidencia del cáncer de pulmón en los hombres. Hemos visto que en los países ricos la primera causa de mortalidad son los cánceres, seguidos de las enfermedades cardiovasculares. Mientras que en los países pobres, los cánceres afectan principalmente a la esfera ORL y al pulmón debido al tabaco, al cuello uterino debido a las enfermedades excesivamente transmisibles y a la falta de higiene, al estómago a causa de la conservación por salmuera
y de los aceites de cocina adulterados y al hígado debido a las hepatitis B y a los pesticidas. No son los mismos tipos de cáncer en los países ricos. Como se ha visto, los cánceres en los países ricos afectan principalmente a los órganos genitales, la próstata y el seno, próstata en los hombres y seno en las mujeres. Y luego los cánceres de colon y los melanomas, que son cánceres de piel mucho más graves que los simples carcinomas epidermoides y carcinomas vasocelulares. ¿Cuáles son, en los países ricos, las causas reconocidas del cáncer de próstata en el hombre? Primero es la edad. Luego, los pesticidas, porque los pesticidas se parecen en nuestros órganos a las hormonas. Esto es lo que se llama hormonas-like. Se sabe que el cáncer de próstata es un cáncer hormonodependiente. El uso abusivo de pesticidas se encuentra en la leche de vaca. El consumo excesivo de productos lácteos de vaca provoca una mayor concentración de pesticidas en nuestras células que se asemejan a las hormonas y pueden favorecer la cancerización de las células de la próstata. Y además se sabe que en los productos lácteos de vaca hay ciertos factores de crecimiento tumoral que se llaman IGF-1, entre otros. Y de hecho, los países que consumen más leche de vaca son los países cuyos habitantes tienen la estatura más alta, especialmente en Holanda, con un aumento importante de los cánceres de mama y de próstata en estos países. Además, la dieta deficiente de Occidente también favorece el cáncer de próstata. Luego veremos las causas de los diferentes otros tipos de cáncer, pero es crucialmente importante y fundamental saber esto, ya que les tranquilizará. Solo el 10% de los cánceres son de origen genético y el 90% se deben a nuestro entorno aproximadamente. Es muy interesante porque no se pueden modificar los genes, pero se puede modificar el entorno de manera significativa, y el entorno es lo que llamamos epigenética. Todos los factores de nuestro estilo de vida y de nuestro entorno que pueden modular en nuestro cuerpo la expresión de los genes. Y verán por qué. ¿Cuáles son los cánceres genéticamente reconocidos comúnmente en los países occidentales? Primero es el cáncer de mama, una enfermedad grave y muy peligrosa en mujeres portadoras del gen BCRA1 y BCRA2. En las mujeres que tienen este gen, en particular, puede existir un riesgo significativamente aumentado de desarrollar cáncer de mama. Recordamos el caso un poco dramático de Angelina Jolie, quien se sometió a una mastectomía bilateral porque portaba este gen. Personalmente estoy en contra de esta mutilación y primero, ¿quién? Implica un riesgo operatorio que es simbólicamente mutilante para la mujer. Te haces cortar los dos senos porque tienes este gen, mientras que verás, la medicina ambiental que te propongo permite precisamente disminuir la influencia de estos genes y reducir considerablemente el riesgo de desarrollar un cáncer. Tengo una paciente que vino a verme, le dije eso y desafortunadamente escuchó a los cirujanos que la asustaron y se hizo quitar los dos senos. Mientras que se podría haber evitado la aparición del cáncer mediante la alimentación, los complementos y un estilo de vida respetuoso. Entonces, no es porque tengas este gen BCRA1 o BCRA2 en tu sangre que vas a desarrollar un cáncer de mama al 100%. Eso es falso. Aunque tu abuela y tu madre hayan tenido cáncer de mama a los 50 años, eso no significa que tú vayas a desarrollar cáncer de mama a los 50 años. No, ustedes pueden, como les he mostrado en los módulos anteriores, que su forma de vivir, su modo de pensar, su forma de alimentarse puede disminuir considerablemente estos vínculos psicogenealógicos, pero también genéticos, de desarrollar un cáncer. También existen otros dos tipos de cánceres genéticos. El sarcoma óseo de Ewing, que afecta principalmente a niños y adolescentes. Es un cáncer de huesos que afecta principalmente al fémur y la rodilla, con un factor de transcripción genética EWS-FLI1I. Y la leucemia mieloide crónica, donde se encuentra una proteína de Abelson, etc. Hay otros cánceres genéticos, pero les he mencionado los tres más frecuentes, en particular el cáncer de mama debido a estos dos genes. Las causas ambientales, las causas epigenéticas, representan el 90% de las causas, y eso es lo que vamos a ver juntos,
porque ustedes pueden influir en estas causas. Y por lo tanto tenemos la posibilidad en un 90% de aumentar o disminuir la aparición de un cáncer aproximadamente. Y eso es una esperanza increíble, es una muy buena noticia, porque el cáncer no es una fatalidad. Y no es porque tengas riesgos familiares de cáncer que vas a desarrollar un cáncer. Y hoy les voy a enseñar qué se debe hacer para disminuir los riesgos de cáncer. Pues bien, hay que conocer las verdaderas causas de estos cánceres ambientales, las verdaderas causas del 90% de los cánceres. Bueno, como pueden ver en este cuadro a la derecha, este gráfico circular a la derecha, se representan aproximadamente las causas con el tabaquismo, que para mí está exagerado, representando aproximadamente el 30% de los cánceres y la alimentación deficiente. Pero eso es importante para que vean este gráfico circular a la derecha y la lista a la izquierda, que corresponde a la lista más real, donde encontramos el estrés, las contaminaciones, las radiaciones, la mala alimentación, las infecciones virales y bacterianas, los medicamentos y las vacunas. Aquí están las principales causas, para mí, de la aparición de los cánceres. Entonces vamos a ver una causa importante de la aparición de los cánceres, así como de la aparición de las enfermedades crónicas, que es el estrés. Y voy a hablarles nuevamente de esta importante teoría de Rick Hammer, este médico alemán, porque esta teoría merece ser conocida. Si experimentas un estrés mayor y lo vives en aislamiento y no hablas de ello y no verbalizas ese estrés, puedes crear en tu cerebro un programa de creación de cáncer que es una forma de derivación tóxica de ese estrés mayor para evitar morir súbitamente y encapsular de alguna manera a través de un tumor que va a construir este problema que te hará tomar conciencia de que debes verbalizar y tratar psicológicamente ese estrés. Y al tratar psicológicamente este estrés, verbalizándolo, estando acompañado, puedes hacer desaparecer este cáncer. Existe, es un hecho. No todos los cánceres se deben a esta hipótesis, lo que ha causado problemas al doctor Rick Hammer, pero su hipótesis merece ser estudiada e investigada. Y los principales factores de estrés son la traición, la muerte súbita o una separación. Eso crea un conflicto, un foco en el cerebro, encapsula el conflicto en forma de tumor. Y si resolvemos el conflicto, de alguna manera, ¿podemos hacer desaparecer este tumor? Las contaminaciones son una causa mayor, desconocida y a menudo olvidada de los cánceres. Y por lo tanto, conocer las causas de las contaminaciones es intentar prevenirlas para evitar la aparición del cáncer. ¿Cuáles son los 4 tipos principales de contaminación que permiten desarrollar cánceres? Primero, el tabaco, por ejemplo, es muy conocido, lo has visto en Scammenberg, está sobrerepresentado, cada vez menos gente fuma. Hay mucho menos tabaquismo pasivo. Las leyes que han prohibido fumar en los bares y restaurantes son realmente muy buenas leyes que permiten evitar enormemente este tabaquismo pasivo que podía afectar tanto a los que no fumaban como a los que fumaban. Las partículas finas y el amianto, los disruptores endocrinos y los pesticidas como... Entonces, tabaco y cáncer. ¿Qué tipo de cáncer provoca el tabaco en el cuerpo humano? Bueno, fumar más de 10 cigarrillos al día durante varios años aumenta el riesgo de cancerización de los órganos que son afectados por este humo. Primero, los cánceres ERL, la lengua, la amígdala, la laringe y luego de manera más profunda el pulmón, pero también la vejiga, ya que los desechos del tabaco también se eliminan por vía urinaria y se almacenan en la vejiga antes de orinar. Para los cánceres ORL, el esófago, la lengua, el laringe, se encuentra una asociación, especialmente para el esófago, con el tabaco y el alcohol que favorecen los cánceres del esófago. Las partículas finas son las siguientes y son responsables de numerosos cánceres de pulmón, pero también de cánceres de vejiga y de cánceres de sangre. Y estas partículas finas son partículas, como se ve en este cuadro, muy finas. Se representan a la izquierda con un tamaño microscópico que les permite penetrar hasta lo más profundo de los alvéolos pulmonares
y además luego entrar en nuestra sangre para intoxicarnos. ¿Cuáles son estas partículas finas? Es el carbono proveniente de los humos de combustión, los benzopirenos. Les recuerdo que cuando hacen una barbacoa, con el asado se produce la combustión de la grasa que forma benzopirenos, que son cancerígenos y que pueden favorecer el cáncer de colon. Así que una barbacoa de vez en cuando sí, pero todos los días no, porque se van a intoxicar con sustancias cancerígenas muy peligrosas, como el benzopireno, que se quedarán fijadas en el colon, donde se estancan las sales. Y poco a poco, si esta intoxicación se repite, si esta contaminación se repite, cancerizar la mucosa del colon, fabricar un pólipo que se cancerizará y que dará lugar al cáncer de colon. El cáncer de colon se debe en gran medida a la estancación por el estreñimiento de contaminantes como el benzopireno, así que cuidado con esas cocciones demasiado fuertes que favorecen en la cocción de aceite adulterado o de aceite demasiado caliente en la sartén, o por las combustiones del humo de la madera o del carbón en la carne, la transformación de las grasas en el muy peligroso benzopireno cancerígeno. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los metales pesados, el polvo mineral, etcétera, todas estas combustiones, todos estos desechos provenientes de la industria pueden favorecer el cáncer cuando estas contaminaciones son demasiado frecuentes, demasiado crónicas. Finalmente, pólenes, mohos y otros biocontaminantes pueden provocar a largo plazo inflamación y cancerización, especialmente de los órganos ORL y pulmonares. Una causa poco conocida y muy poco mediática de los cánceres hormonodependientes, como el de útero, próstata y también testículo, son los disruptores endocrinos. Hemos aprendido en esta última parte del siglo XX que una gran cantidad de productos derivados de métodos industriales desarrollados durante el siglo XX eran cancerígenos y podían aumentar la aparición de cáncer de mama en la mujer, de útero en la mujer y de próstata y testículo en el hombre. Entonces, ¿cuáles son estos disruptores endocrinos? Encontramos los bisfenoles A provenientes de los plásticos, y todo nuestro estilo de vida desde los años 50 se basa en el uso abusivo de los plásticos, las botellas de plástico para conservar el agua, los biberones, los recipientes de plástico para conservar los alimentos, etc. El bisfenol A, al estar en contacto con los alimentos durante demasiado tiempo, contamina los alimentos, lo ingerimos todos los días y esto puede perturbar nuestras glándulas endocrinas y favorecer la aparición de cánceres hormonodependientes. Los phtalatos que se encuentran en las pinturas, los PVC y los juguetes para niños también son disruptores endocrinos, al igual que las dioxinas provenientes de las combustiones industriales y el clordecono, que es un pesticida ampliamente utilizado en las Antillas francesas, en Martinica y Guadalupe, y que es responsable de una explosión de cánceres de próstata en estas islas. Y Francia tardó en reconocer, especialmente en Martinica, la causa ambiental de la contaminación debida a este clordecona en la aparición de los cánceres de próstata entre los martiniqueses. Finalmente, no se puede hablar de los cánceres sin olvidar el papel de los pesticidas en la explosión de cánceres entre los agricultores, los viticultores y los arboricultores que utilizan estos productos de manera regular y constante. Y con una inhalación, ya que no se protege lo suficiente, ya sea por la piel o por los pulmones, de alguna manera, de estos pesticidas que se encuentran en la sangre y que favorecen así, en estas profesiones, el aumento del número de linfomas y leucemias. Las 3 enfermedades siguientes son enfermedades profesionales de los agricultores, viticultores y arboricultores que utilizan en exceso, sin protegerse, esos enormes bidones de pesticidas en los que aparece una calavera
Y finalmente, Monsanto y las grandes empresas que fabrican estos pesticidas se lavan las manos porque no son ellos quienes los utilizan. Son ellos quienes obtienen los beneficios financieros de la venta masiva de estos productos. Pero quienes mueren por ello son principalmente aquellos que los utilizan, los agricultores, los viticultores, los arboricultores. Luego, los consumidores que consumen de manera exagerada productos demasiado ricos en pesticidas. No arrojemos la culpa sobre nuestros agricultores. Vemos que actualmente están acorralados por medidas que buscan su desaparición y necesitamos urgentemente agricultores y campesinos que permitan producir buenos productos con una agricultura cada vez más razonada, si es posible orgánica, que nos dará nuestra independencia alimentaria. Mi razonamiento es que hay que disminuir en gran medida el uso de pesticidas en la agricultura y en nuestro consumo y alimentación para prevenir la aparición de cánceres. Pero no culpemos a los agricultores que son, en realidad, quienes nos alimentan en realidad. Y en particular en Francia tenemos una agricultura, un campesinado de calidad que nos proporciona productos de excelente calidad. Hablo de la carne charolesa, de la carne de Aubrac, de nuestras verduras y frutas orgánicas, de la diversidad alimentaria, de la diversidad de la ganadería y de los quesos que existen en Francia. Esto es lo que hace nuestra calidad de vida, pero que está totalmente amenazada actualmente por leyes que buscan derrumbar esta producción francesa de calidad en favor de producciones del tercer mundo que no respetan las mismas normas que nosotros. Los agricultores, los viticultores y los arboricultores son en gran medida las primeras víctimas del uso masivo de estos pesticidas. Los pesticidas en el cuerpo se parecen en su mayoría a las hormonas. Esto es lo que se llama hormonas-like. Favorecen los cánceres hormonodependientes, que son esencialmente los cánceres de mama en la mujer y los cánceres de próstata en el hombre. Estos pesticidas son lipófilos, les gustan las grasas y se encuentran principalmente en la leche de vaca industrial. Atención al consumo excesivo de leche de vaca industrial. Una vaca que pasta cerca, que así come hierba y cuya alimentación no es únicamente a base de maíz o soja en estabulación, tendrá muchos menos pesticidas en su leche y usted podrá consumir esta leche sin aumentar su riesgo de cáncer de mama o cáncer de próstata. Atención, en la leche de vaca existen factores de crecimiento IGF-1 que específicamente favorecen la aparición de los cánceres. Entonces, si te gustan los lácteos, alterna los lácteos de vaca, disminuyendo su cantidad porque concentran factores de crecimiento y, por ejemplo, aumenta el consumo o equilibra con el consumo de leche de oveja, cabra, burra o leches vegetales. Creo que a partir de cierta edad, de los 30 años, ya no es necesario consumir lácteos. Hay que optar por bebidas más antioxidantes y saludables, como el té verde, las infusiones o el agua o el café sin azúcar. Entonces, los pesticidas es interesante hacer un poco de historia, ya que están en el origen de la multiplicación de los cánceres, debido a los efectos mutagénicos de las mutaciones y hormonales de los pesticidas. Es interesante ver que los pesticidas forman parte de la familia del ciclón B, que los nazis habían utilizado en sus cámaras de gas. Este insecticida es un raticida científicamente comprobado como el más eficaz para la exterminación masiva. Estos pesticidas provienen de la guerra de 1940 y fueron fabricados en masa por Bayer, Base, Agfa, Oerst, que estaban representados en el conglomerado IG Farben en gran cantidad. Estos pesticidas tienen una historia y un pasado bastante oscuros, y que es importante entender que en realidad hay un vínculo entre las guerras y nuestro sistema agroindustrial, ya que las tres innovaciones que permitieron el desarrollo del sistema agroindustrial son los fertilizantes sintéticos desarrollados por Fritz Haber en 1908, que sintetizan el amoníaco destinado a los ejércitos. En segundo lugar, los pesticidas derivados de los gases de combate de la Primera Guerra Mundial. Y finalmente, el tractor derivado de los tanques de combate de la Primera Guerra Mundial.
Antes de 1915 prácticamente no había tractores en la vida rural y al final de la guerra de 1914 ya había 250.000 tractores. Entonces hay un pequeño paralelo entre la guerra y este sistema agroindustrial en términos de síntesis, pesticidas, tractores. Es necesario que salgamos poco a poco de este sistema agroindustrial para ir y volver, si es posible, hacia una agricultura de calidad con circuitos cortos donde tanto el agricultor esté protegido como el consumidor esté seguro de tener una alimentación de calidad con menos productos tóxicos. Finalmente, un verdadero tabú son los OGM que yo realmente llamo CPB, clones, pesticidas, patentados. ¿Por qué clon, pesticida, patentado? Clon, porque un OGM es una copia de una planta que ha sido registrada ante una instancia oficial. Pesticida, ya que el 99% de las plantas transgénicas producen un herbicida o absorben un herbicida de manera efectiva sin morir. Y patentado, porque eso impide que el agricultor vuelva a sembrar la semilla que ha comprado, por lo tanto crea un mercado. Estos OGM son muy peligrosos porque es realmente una confiscación de lo vivo en beneficio de una casta de multinacionales con campesinos atrapados y consumidores engañados. Y ahí lo vemos actualmente, en 2024, la revuelta de los campesinos europeos y en particular de los agricultores franceses. Y lo descubrimos en ocasión de la revuelta, y es interesante saberlo, ya que si queremos prevenir los cánceres, debemos tener una nutrición de calidad. Ahora bien, la nutrición pasa por una agricultura y un campesinado de suma importancia y vital que hay que proteger, y nuestros agricultores franceses dicen que producimos calidad que ahora se exporta a China. Nuestras carnes de calidad, que tienen normas draconianas, se exportan a China y se importan productos de América Latina, Nueva Zelanda y Ucrania que no respetan en absoluto nuestras normas de calidad. Entonces, al final, los agricultores y los consumidores están doblemente engañados, porque importamos pesticidas, alimentos demasiado ricos en pesticidas que están prohibidos en nuestro país, que se encontrarán en nuestra alimentación, en nuestras células, y OGM que están prohibidos en nuestro país. Entonces, finalmente, es muy importante entender que si todos reflexionamos sobre la causa de los cánceres, todos tenemos los medios para cambiar, primero personalmente, pero también colectivamente, para mantener una alimentación de calidad que pueda prevenir las enfermedades. Finalmente, en los cánceres ambientales se encuentran las radiaciones. Desconocer las radiaciones en la aparición de los cánceres es un error. En estas radiaciones tiene toda una lista que le explico que es importante: los rayos X. Soy radiólogo, conozco bien el peligro de los rayos X. Cuando hacemos radiología intervencionista, nos ponemos un delantal de plomo, gafas de plomo y un collar para proteger nuestros ojos, nuestra tiroides, nuestro cuerpo y en particular nuestros testículos o nuestros ovarios del exceso de rayos X que, si se reciben en exceso por el cuerpo, favorecen los cánceres y favorecen la mutación de nuestros genes. Los dos exámenes más irradiantes en medicina son las mamografías, cuando se repiten de manera repetida, y las tomografías. En el siguiente módulo les hablaré extensamente sobre las mamografías, sus beneficios y sus peligros. Cuidado con repetir escáneres innecesariamente. Tienen alternativas: la ecografía o la resonancia magnética. Los rayos gamma son los que se utilizan en la radioterapia. La radioterapia se usa para matar células cancerosas, pero también puede favorecer la mutación y la aparición de otros cánceres. Es necesario discernir y establecer bien las indicaciones si se debe realizar radioterapia. Los accidentes nucleares de Chernóbil y Fukushima han aumentado en sus periferias la tasa de cánceres, especialmente de cánceres de tiroides. Y la explosión de los cánceres de tiroides en Europa quizás también se deba a esa nube que no se detuvo en la frontera, como dijo un ministro en ese momento. Nosotros, en particular el este de Francia y Córcega, fuimos contaminados por la nube radiactiva de Chernóbil.
El radón es ese gas radiactivo natural que se encuentra en el macizo armoricano en Bretaña, pero también en las bodegas no ventiladas y que puede favorecer en algunas personas en casas la aparición de cánceres. Esto es lo que se llama la medicina del hábitat o la geobiología. Así que atención, hay casas que causan cáncer. Te doy un ejemplo. Cuando buscaba una casa en el País Vasco, buscamos durante mucho tiempo con mi querida esposa. En ese momento vivíamos en los Altos Pirineos. Y un día mi esposa me hizo venir de los Altos Pirineos, porque había visto una casa que le gustaba, que ciertamente era muy bonita, que estaba en una clonidina. Pero al llegar frente a la casa, le dije a mi esposa, nunca viviremos en esta casa. Porque es bonita, hay una hermosa vista, etc. ¿Por qué hay una línea de alta tensión a menos de 100 metros de la casa? Nunca viviré en esta casa porque la proximidad de una línea de alta tensión puede favorecer leucemias y linfomas y otros cánceres debido a la contaminación eléctrica de estas líneas de alta tensión. Así que atención a la contaminación eléctrica. Las líneas de alta tensión no son lo más frecuente, pero la contaminación eléctrica en su hogar. Le desaconsejo encarecidamente, por favor, dormir con un radio despertador eléctrico, una lámpara de noche eléctrica y su teléfono móvil GSM encendido que no ha puesto en modo avión en su mesa de noche. Así tendrás toda la noche cerca de tu cerebro. Una contaminación electromagnética afectará no solo el ritmo de tus ondas cerebrales que te permiten recuperarte bien, soñar, sino que quizás favorecerá, si la contaminación es repetida, la aparición de cánceres, especialmente de cánceres cerebrales. Cuando llame por teléfono, nunca pegue su dispositivo aquí, en la oreja, ya que el hueso más delgado del cráneo es el hueso temporal, aquí. Y por lo tanto emiten radiaciones en la parte temporal de su cerebro que si repiten las comunicaciones y la contaminación electromagnética pueden favorecer la aparición de cánceres cerebrales, que son cánceres en aumento en nuestros países. Así que ten cuidado con esta contaminación eléctrica y mejor usa una lámpara frontal para leer, si te gusta como a mí leer por la noche antes de acostarte para entrar en tu ciclo de sueño. No tenga un despertador eléctrico, sino un pequeño despertador a pilas, y nunca ponga su teléfono móvil en su mesita de noche, lo más lejos posible. Y para su Wi-Fi, compre un pequeño temporizador y programe durante la noche la interrupción temporal del paso de la corriente eléctrica en su caja Wi-Fi, lo que de facto apagará la caja y apagará esta señal Wi-Fi que, a largo plazo, puede provocar cáncer. Así que presten atención a esta contaminación eléctrica, a esta contaminación electromagnética, de la cual se sabe que puede favorecer la oxidación y aparición de cánceres. Y luego, finalmente, los rayos UV utilizados en exceso, es decir, si eres citadino, tu piel es blanca, tienes una tez más bien blanca, cabello rubio a rojizo y te expones de inmediato al sol en agosto de 12 a 2 de la tarde de manera brusca y no tienes la costumbre de consumir antioxidantes, es decir, frutas y verduras coloridas, entonces corres el riesgo de sufrir una quemadura solar brusca que, si estas quemaduras solares se repiten, provocarán una oxidación, una agresión a tu piel, favoreciendo la aparición del melanoma, que es un cáncer gravísimo, pero que es un cáncer que se puede prevenir. Entonces, la cuarta causa de los cánceres ambientales, y ahí ustedes tienen el control, todos tenemos el control, es la alimentación, es la nutrición saludable. Entonces, ¿quién habla de la mala alimentación y el cáncer? ¿Quién habla realmente de ello? Pocas personas realmente hablan de ello porque tenemos ideas preconcebidas. El 20% de las personas piensan que el cáncer es de origen genético y que no se puede hacer nada, o que el tabaco y el alcohol sean el riesgo principal, y menos del 50% de las personas piensan que su alimentación puede tener una influencia en el riesgo de desarrollar un cáncer. Esas son ideas preconcebidas falsas. Solo el 10% de los cánceres son genéticos y no el 90%. Y el 90% de los cánceres se deben al entorno, a su estilo de vida, su forma de vivir y de alimentarse. Y ustedes tienen el control en esto. Les doy un ejemplo. Cuando piensan que los cánceres son de origen genético, verán, los ejemplos que les voy a dar demuestran lo contrario.
Las japonesas en Japón tienen 10 veces menos riesgo de cáncer de mama que las estadounidenses. Pero si tomas a una japonesa que migra a Hawái, ella migra de una isla a otra isla en el Pacífico, pero Hawái es Estados Unidos. Y si empieza a comer como las estadounidenses, después de 10 años, tiene el mismo riesgo de cáncer de mama que una estadounidense, aunque tenga genes japoneses. Entonces, al final, no son los genes los que causan el cáncer, es el estilo de vida y la alimentación. Un africano de África tiene más riesgo de cáncer de hígado. Migra a Europa, empieza a comer como los europeos, tendrá los mismos riesgos de cáncer que los europeos, aunque tenga genes de África. Y un africano de América que come como un estadounidense tiene la misma incidencia de cáncer de próstata que los blancos, aunque no tenga los mismos genes y tenga un color de piel diferente. Entonces, no son nuestros genes los que están en el origen del cáncer, les he mostrado que es un 10%. Es nuestro estilo de vida y la alimentación es crucial para tener o no tener cáncer. El impacto de la nutrición en el cáncer es del 30% de los cánceres en general y del 90% de los cánceres digestivos. Y sí, nuestra alimentación transita por nuestra boca, nuestro esófago, nuestro estómago, nuestro intestino delgado, nuestro colon. Cultura y nutrición. Verán que no tenemos el mismo enfoque según seamos occidentales, donde se piensa que la alimentación se ve principalmente como una exportación de calorías y vitaminas. Mientras que en Asia, la alimentación siempre ha estado asociada al mantenimiento de la salud. Y de hecho, una de las mejores dietéticas para no enfermar es la dietética asiática, y de hecho, en particular, la japonesa. Y en la isla de Okinawa se encuentra la mayor proporción de centenarios del mundo, lo que se debe en parte a su alimentación equilibrada. En Occidente hay significativamente 3 veces más cánceres que en Asia, porque consumimos muchas más proteínas y grasas animales, mucha más carne roja y productos lácteos, y muchos menos frutas y verduras, en comparación con los países asiáticos. Mientras que en Asia, donde hay 3 veces menos cánceres, se ha visto que no se debe al gen, consumen muchas más proteínas vegetales, especialmente de soja. Atención, no es soja transgénica brasileña, es soja no manipulada, no transformada. Consumen mucho más pescado que carne y muchos más frutas y verduras. Entonces, ya en esta tabla pueden ver lo que pueden hacer a la derecha para disminuir un poco su riesgo de cáncer. Nuestra alimentación actual es extremadamente reciente en la historia de la humanidad. Si observan este gráfico, verán que a la izquierda tienen la aparición de los homínidos hace 15 millones de años, los cazadores-recolectores en el medio, y luego, hace 300.000 años, la aparición de la cocción. Y luego, hace 200.000 años, la aparición del Homo sapiens. Y a la derecha pueden ver nuestra historia reciente, hace 7.000 años, la aparición de la agricultura en el creciente fértil. Y luego, hace solo 80 años, industrialización. Entonces, la industrialización que representa una cabeza de alfiler en esta inmensa historia de la humanidad, que es un periodo extremadamente reciente, muy corto en nuestra historia de la humanidad, está destruyendo los mismos fundamentos de nuestra cultura alimentaria. Entonces, pueden tomar aproximadamente el 1 de enero, es la aparición de los homínidos, y el 31 de diciembre a las 19:30, bueno, es ahí. Cometí un error. 31 de diciembre, a medianoche -3. Retomo, 31 de diciembre a las 00:00 -3. Para darle una idea de la magnitud, el 1 de enero, en un año completo, es aproximadamente la aparición de la humanidad. Y el 31 de diciembre, a las 12:03, es la aparición de la industrialización. En nuestra historia de la nutrición humana no es nada, pero casi nada, estos 80 años de industrialización, están destruyendo los mismos fundamentos de nuestra cultura alimentaria. Lo que llamamos frutas o verduras es el resultado de una selección durante un periodo de 15 millones de años.
Por lo tanto, es importante tener en cuenta que su alimentación puede hacer que aparezca un cáncer o reducir de manera significativa, considerablemente, la aparición de su cáncer. Eso es lo más importante a recordar. Tengo el control, puedo cambiar, por lo tanto puedo disminuir mi riesgo de cáncer. Es una excelente noticia. La quinta causa de cánceres ambientales son los virus y las bacterias, que afectan sobre todo al tercer mundo y a los países pobres, especialmente en África y América Latina, y que nos afectan un poco menos a nosotros, los occidentales. En particular el virus del papiloma, que es la causa de los cánceres de cuello uterino, que son cánceres extremadamente frecuentes en estos países de África y América Latina, tal vez debido a la promiscuidad sexual, a la falta de higiene, pero que también pueden afectar a las mujeres de los países occidentales. Y se insiste enormemente en los países occidentales en la vacunación contra el virus del papiloma humano para prevenir la aparición de estos cánceres. Estoy en contra de esta idea, porque las vacunas, como verán, provocan efectos secundarios y una oxidación, una sobreoxidación que luego aumenta el riesgo de desarrollar cáncer. Para evitar la aparición del cáncer de cuello uterino, es importante la higiene íntima de manera regular y adecuada, y evitar la promiscuidad sexual de manera responsable. Es, por lo tanto, una cuestión más de estilo de vida. Depende de usted respetar este estilo de vida que respeta su cuello uterino, en lugar de evitar recurrir a inyecciones artificiales con numerosos efectos secundarios. Y en particular en las campañas masivas de vacunación de las adolescentes contra el virus del papiloma humano que tuvieron lugar en los años 2000, yo me opuse a que mis hijas fueran vacunadas a pesar de que había una presión enorme. Se han desarrollado casos de narcolepsia en adolescentes, catalepsia dramática, es decir, ser presa de crisis de sueño, como la enfermedad del sueño en pleno día en adolescentes, que hasta entonces estaban sanas y que habían recibido anteriormente estas vacunas contra el virus del papiloma humano que no son en absoluto inofensivas. Luego, el virus de la hepatitis B es la causa de muchos cánceres de hígado, pero no en nuestro país. Sobre todo en los países pobres. Trabajé durante 2 años en Yemen, donde era radiólogo y hacía ecografías, y el primer cáncer que diagnosticaba se decía en árabe, el kebid marid, el hígado está enfermo, los yemeníes lo sabían, lo señalaban aquí, diciendo que estaban al tanto de que su enfermedad era grave, que había para ellos una fuerte fatalidad. Los cánceres de hígado en Yemen y en los países de África y América Latina se deben al virus de la hepatitis B asociado al uso masivo de pesticidas, especialmente en Yemen, en el cultivo del kat, que es esta planta verde que se mastica y que secreta poco a poco anfetaminas y que permite dar un efecto euforizante. Tienes el betel en India y el kat en Yemen y Etiopía, que son en realidad sustancias psicoactivas suaves que no causan adicción, por ejemplo, pero que pueden favorecer en gran medida la aparición de cáncer de hígado por los pesticidas que se utilizan para proteger este kat consumido en exceso en Yemen y en otros lugares como Etiopía. Helicobacter pylori es una bacteria que se encuentra en el estómago y que es la causa de muchas úlceras estomacales y que además la úlcera prepara el terreno para el cáncer. Se descubrió que finalmente la UCR era en realidad una enfermedad infecciosa y que el cáncer de estómago podría ser una enfermedad infecciosa. Erradicando el Helicobacter pylori se podría disminuir la incidencia del cáncer de estómago. Estos cánceres de estómago se deben a 3 o 2 factores asociados: helicobacterias, pilorinas, bacterias y también los aceites adulterados que favorecen la aparición de estos cánceres, así como las conservas en salmuera. Finalmente, el VIH, el virus del SIDA, permite la aparición del sarcoma de Kaposi y, en particular, la aparición de otros cánceres debido a la inmunodepresión que induce. Finalmente, la sexta causa de cánceres ambientales son los medicamentos y las vacunas, y eso es un tabú para la medicina oficial.
La píldora y el THC de la menopausia aumentan la incidencia de cáncer de mama, por lo que ahora se considera razonable no tomar la píldora por más de 5 años en la vida y evitar tratar la menopausia con esta famosa píldora llamada THS, que incluye estrógenos y progesterona sintética. Bueno, la menopausia se puede tratar de manera natural, no necesita, en el 95% de los casos, de la toma de hormonas, y no solo existe la píldora en la anticoncepción, ya que es cargar sobre las mujeres la responsabilidad de la anticoncepción. Hay otros métodos que son más ecológicos y que a menudo son igual de eficaces y que permiten disminuir la incidencia de la aparición del cáncer de mama en las mujeres. Los inmunosupresores de las enfermedades autoinmunes suprimen la inmunidad, por lo tanto, la enfermedad autoinmune ya no se manifiesta, pero de hecho aumentan el riesgo de aparición de cáncer y de todo tipo de cáncer. Y finalmente, cuando has recibido quimioterapia para una enfermedad de Hodgkin, tienes el riesgo de luego desarrollar un cáncer más tarde en la edad adulta. Y una quimioterapia de cáncer en la edad adulta puede hacer aparecer en un segundo momento ya sea el mismo cáncer de manera más agresiva o un segundo cáncer. Entonces ven que estos medicamentos, que son muy potentes, deben ser utilizados con discernimiento para tratar de disminuir la aparición de estos cánceres. Finalmente es Michel Delorge-Rill, un cardiólogo e investigador reconocido del CNRS, quien ha publicado una gran cantidad de artículos sobre el peligro de las estatinas, diciendo que, en un libro famoso, dígale a su médico que el colesterol es inocente, él lo tratará sin medicamentos. Y estoy completamente de acuerdo con él. El colesterol es la hormona de la vida. Y no se lucha imprudentemente contra el colesterol bajándolo artificialmente con esos medicamentos que se llaman estatinas. Y esto es lo que dice Michel Delorge-Rill. Se lo digo porque estoy 100% de acuerdo con lo que dice. Mientras más bajo sea su nivel de colesterol, mayor será su riesgo de cáncer. Reviso en los resultados de los análisis de sangre. Cuando veo el colesterol en 50, pienso que es realmente demasiado bajo. No tendrás suficiente colesterol ni vitamina D en tu cuerpo. Aumente su nivel de colesterol comiendo un poco más de huevos pasados por agua todas las mañanas. Es realmente perfecto. No es peligroso para su salud. Todos los tratamientos contra el colesterol aumentan el cáncer. Se necesitan 15 años de tabaco para desarrollar un cáncer. Y solo 3 años de estatinas para desarrollar un cáncer. Las estatinas son 3 veces más cancerígenas que el tabaco o el amianto. Es el ensayo Prosper el que lo ha demostrado. En Francia se muere de infarto alrededor de los 70 años y más bien de cáncer a los 55 años. Con la esperanza de protegerse con las estatinas de un infarto que ocurre en promedio a los 70 años, se precipita el riesgo de cáncer que ocurre a los 50 o 55 años. Entonces, atención, si su médico le ha recetado estatinas, piénselo, mire cuál es su nivel de colesterol. Si se hace a 3 GAM, no hay necesidad de estatinas. Y recuerden, en los módulos anteriores, lo que hay que hacer para disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. No son las estatinas, no es el nivel de colesterol, es la calidad de las grasas. Entonces, aumente las grasas poliinsaturadas y disminuya las grasas saturadas y evite tomar estatinas. Muy interesante, ahora, entender la bioelectrónica de Louis-Claude Vincent y los cánceres, ya que es un enfoque muy sutil y poco abordado, incluso en la medicina natural y en la medicina naturopática. La bioelectrónica de Louis-Claude Vincent, quien es un francés, un investigador, que desde los años 50, 60, 70 desarrolló su técnica que es fascinante, es que desde el punto de vista electroquímico, el estado de salud corresponde a un equilibrio. Todos los líquidos fisiológicos, incluida la sangre, tienen así propiedades reductoras, es decir, antioxidantes, con parámetros de oxidorreducción equilibrados. Para entender bien, tienen este esquema a la derecha. Y ves una línea vertical arriba, oxidación, abajo, reducción. Entonces, reducción abajo, hay suficientes electrones, claramente. Y una línea horizontal a la izquierda, ácido, a la derecha, alcalino, y es el pH 7 equilibrado aproximadamente en el medio.
y tienes una especie de balón de rugby ovalado que representa la inmigración, límites vitales de la sangre. Y en este balón de rugby ovalado beige tienes en el centro, un poco desplazados a la izquierda, los parámetros de equilibrio de la sangre. Y ves que es más del lado de la reducción, entonces abajo, por lo tanto, una sangre que es reductora, es decir, antioxidante, y un poco más del lado alcalino. Estos son los parámetros bioquímicos, electroquímicos, de salud de la sangre, que la saliva está más a la izquierda de la sangre y que deben mantenerse dentro de estos valores cuando se mide con aparatos específicos el pH y el potencial de óxido-reducción de su sangre. Miles de estudios se han realizado sobre la sangre, la saliva y la orina y han demostrado que el cáncer aparece cuando los límites de salud de la sangre se desplazan hacia arriba a la derecha, es decir, hacia la oxidación. Y entonces, cuando la sangre pierde sus electrones, eso significa que se oxida y por lo tanto usted tiene un riesgo adicional de desarrollar cáncer. Les he hablado bien en los riesgos de enfermedades crónicas de la oxidación. La oxidación y el óxido. No hay suficientes electrones, se oxida y eso favorece la aparición del cáncer. Y antes de la aparición del cáncer, usted ve en este cuadro con las flechas entre la salud en la parte inferior y el cáncer en la parte superior derecha, hay una línea progresiva donde su sangre no se oxida de la noche a la mañana. Se necesitan unos 10 años para que la sangre se oxide. En esta década, en esta línea de la salud hacia el cáncer, hay una línea intermedia que se llama trombosis, la flebitis. Las flebitis son debidas a una oxidación y una inflamación de la sangre. Las flebitis y las trombosis son una importante señal de alerta del cáncer. Entonces, ante cualquier flebitis, ante cualquier embolia pulmonar, su médico debe buscar de manera adecuada un cáncer mediante biología e imagenología. Y si no lo hace, hay que pedírselo, es muy importante, claramente. Si tiene una flebitis, claramente puede ser un indicio de cáncer. Entonces, cuando se ha diagnosticado una trombosis venosa mediante ecodoppler, primero hay que tratar esta trombosis venosa, pero luego es necesario hacer un balance completo con exámenes biológicos, especialmente marcadores, y exámenes de imagen, ecografía tiroidea, ecografía de próstata, tomografía toraco-abdominopélvica, para buscar a toda costa un pequeño cáncer. Porque la oxidación progresiva favorece primero la flebitis, las trombosis y las embolias pulmonares, y luego los cánceres. Finalmente, qué esperanza saber que los cánceres son solo genéticos en el 10% de los casos y que en el 90% de los casos es la epigenética, el entorno, lo que está en el origen de nuestros cánceres y podemos actuar sobre eso. Entonces, el verdadero beneficio de esta formación es que al modificar nuestro entorno, modulamos nuestra genética, reduciendo nuestro riesgo familiar de cáncer. Entonces, finalmente, conocer estas 6 causas principales de cáncer les permite saber cómo pueden prevenir la aparición de los cánceres, que es lo que yo llamo la prevención primaria más importante. Resumiendo, cuando tienes un poco de estrés, debes seguir tu hilo rojo. Cuando hay contaminación, es necesario tener un entorno más saludable. Frente a las radiaciones, hay que protegerse. De la mala alimentación pasas a la alimentación saludable. Para protegerte de los virus y las bacterias, tomas probióticos. Y para evitar consumir demasiados medicamentos y demasiadas vacunas, tienes una alimentación saludable y también utilizas en primer lugar la medicina natural de manera adecuada. ¿Cuál es la dieta pro cáncer? ¿Es demasiado tabaco, demasiado alcohol fuerte, demasiado café, demasiada carne roja, demasiados lácteos de vaca, demasiado azúcar refinado y edulcorantes, demasiados cereales y aceites refinados, demasiados platos industriales, demasiada cocción a alta temperatura?
Recuerden esta lista. Si esta es su alimentación, es absolutamente necesario que la cambien. Es necesario adoptar una dieta cretense o asiática con una restricción calórica, es decir, comer menos, levantarse de la mesa con hambre, practicar el microgén del atardecer y consumir aguas poco mineralizadas, no oxidadas. La dieta asiática es la dieta con la tasa de cáncer más baja del mundo. Es una dieta hipocalórica, baja en carbohidratos, rica en fibra y en té antioxidante. La base de la dieta de Okinawa son las frutas y verduras, las algas, las sopas, los productos derivados de la soja, bajos en calorías y saciantes. La dieta cretense es la mejor, con otras dietas mediterráneas que son menos eficaces, porque en Italia hay muchas pastas y pizzas, en España muchos fritos y en el Magreb demasiado azúcar. Finalmente, la dieta cretense, que es realmente la siguiente, es una dieta muy a seguir si quiere evitar la aparición de cánceres. Son frutas frescas y frutos secos finamente cortados, verduras frescas, aceite de oliva y limón, legumbres germinadas o no, cereales integrales, pescado y mariscos 2 a 3 veces por semana, carnes blancas, queso bovi o de cabra no pasteurizado y una copa de vino en cada comida. Eso es la dieta cretense, que es una dieta donde hay menos cánceres. Y es más adecuado para nuestra civilización occidental que, finalmente, las dietas asiáticas, que son más adecuadas para la cultura asiática, pero puedes mezclar ambos. Y también pueden mezclar nuestra dieta del suroeste, ya que el pato es equivalente al aceite de oliva, son los omega 9 que son intermedios. El vino que se consume en Francia no solo es un antioxidante, especialmente el vino tinto que previene el cáncer, sino también un excelente ansiolítico. Desafortunadamente en Francia hemos disminuido considerablemente nuestro consumo de vino, un excelente ansiolítico, para aumentar considerablemente el consumo de psicotrópicos, de los cuales somos campeones mundiales. No olviden el agua potable, a menudo olvidada en la alimentación. Hay lo sólido y lo líquido. El agua es el 60% del cuerpo. Por lo tanto, evite consumir demasiada agua del grifo que está clorada y ozonizada y que por lo tanto es un agua oxidada que favorece la aparición de cánceres. Y prefiera las aguas que son conocidas con bajo contenido mineral, Volvic, Montroucou, Mont-d'Or, Montcalm. Y si no tienes la posibilidad de obtener estas aguas de bebida, filtra el agua del grifo ya con un filtro de carbón. El agua osmotizada es posible, pero hay que remineralizarla con un poco de sal completa, una olla de barro, etc. En resumen, no descuide el agua del grifo. Aquí tienen, según la técnica de Masaru Emoto, del análisis de cristales de agua congelada, el agua del grifo de la ciudad de París arriba, que está totalmente desestructurada, y el agua de Lourdes abajo, que forma un magnífico cristal armonioso que va a armonizar sus células y darles salud. Hace unos años se publicó un muy buen libro, Los alimentos contra el cáncer, que les resumo a continuación, muy interesante. Son las coles, ajo, cebolla, especias, cúrcuma, tomates, las bayas, los cítricos, la soja, el té verde, el chocolate negro, el vino, los omega 3. Al final, no es triste todo esto, está lleno de superalimentos. Bueno, si consumes regularmente estos alimentos, diariamente proporcionarás a tus células moléculas aportadas por estos alimentos que serán mucho menos tóxicas que la quimioterapia y que harán una microquimioterapia natural preventiva del cáncer de mama. Si desea obtener más información precisa sobre la nutrición y la salud, puede adquirir este libro, La alimentación, la primera medicina, donde traduzco mi experiencia de 20 años de práctica de radiodiagnóstico y 20 años de práctica de medicina natural, explicándole cuáles son los peligros de ciertos tipos de alimentación y cuáles son los beneficios de otros tipos de alimentación. Les agradezco haber seguido este apasionante módulo sobre la prevención primaria de los cánceres y pasaremos al siguiente módulo sobre la prevención secundaria de los cánceres. Atención a los sobrediagnósticos de cáncer. Hasta pronto.